Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. El día de hoy traemos el tema de el libre albedrío, el secreto de la voluntad. Y damos la bienvenida a Itamar que nos acompaña en esta serie. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a nuestros amigos que nos acompañan en directo por la grabación, para la grabación de este video y que nos ayudan con sus preguntas y comentarios. Y gracias a ustedes por seguirnos a través de la cadena de YouTube. Una vez más, si este video les parece interesante y si esta serie les parece interesante, no duden en darnos un like y en compartir sin moderación. También piensen en suscribirse a la cadena de YouTube para que puedan recibir alertas por los nuevos videos. Estamos cerca de terminar esta serie, todavía nos queda un tema más y yo quiero llamar su atención sobre la totalidad de la serie porque este es un tema global. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, empezamos por describir cuál fue la condición inicial del hombre, cómo creó Dios al hombre, qué fue lo que sucedió después de la creación y cómo el pecado empezó a traer todo el sufrimiento que nosotros, del cual somos testigos hoy. Y la idea es demostrar cuál es el plan que tiene Dios para transformar la naturaleza del hombre y llevarnos a un estado superior. Y en el tema de hoy vamos a hablar del libre albedrío, porque es uno de los temas, yo creo que es el más importante de todos, el libre albedrío. Y antes de comenzar, yo quisiera contar una anécdota, algo que me sucedió hace algunos años. Yo estaba dialogando con una persona que es un teólogo, pero es ateo. Existen también los teólogos ateos. La teología científica, claro, teología como una ciencia, y personas que no dan crédito a la existencia de Dios, pero que estudian la teología, estudian los textos sagrados, son eruditos en las escrituras, en la historia y en la arqueología. Y este hombre me quiso poner una trampa y me dijo, bueno, ok, ¿tú tienes fe? Yo le dije, sí, yo tengo fe. Me dijo, es que tú crees que Dios es todopoderoso. Yo le dije, sí, yo creo que Dios es todopoderoso. Me dijo, ok. Entonces la pregunta, si Dios es todopoderoso, es que Dios puede crear una piedra tan grande, tan grande, tan grande, que ni él mismo la pueda levantar. Y yo me quedé pensando, dijo, bueno, si le digo que no la puede crear, entonces estoy diciendo que él no es todopoderoso. Pero si digo que sí la puede crear, pues estoy diciendo que tampoco es todopoderoso porque no la puede levantar. Entonces es un dilema. Y la respuesta se las doy al final del video. Entonces, ese enigma está en torno también al tema de hoy. El libre albedrío es algo de lo que hablamos mucho. En Francia tenemos un cantante que se llama Florent Pagny que canta una canción, La libertad de pensar. Y él dice que le pueden quitar todos los impuestos, que le pueden embargar su casa, le pueden quitar todo, pero que no le pueden quitar la libertad de pensar. Y finalmente dice que sí, que ni siquiera tenemos la libertad de pensar. Entonces es un debate que es muy interesante. Los filósofos que inspiraron la Revolución Francesa hablaban de la libertad de pensar en un momento de la historia en el que las personas no tenían libertad de pensar. Vemos que el oscurantismo, que era el periodo de dominio de la Iglesia Católica, que empezó en el año 538 y duró 1260 años hasta 1798, ese periodo fue marcado por una restricción de la libertad de pensar. Y es muy interesante que nosotros abordemos el tema porque la libertad de pensar es el fundamento de muchas cosas. Muchas personas piensan que la religión y la espiritualidad tienen que ver con una restricción de la libertad de pensamiento, pero se trata finalmente de todo lo contrario. Entonces, para empezar a hablar del tema, vamos a hablar de la voluntad. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que yo no tengo la voluntad. Es mejor que a mí me digan lo que yo tengo que hacer. Yo estuve hablando con una persona esta semana, no, la semana pasada, perdón. Estuve hablando con alguien que me decía, bueno, es un chico que tuvo problemas con la justicia y vivía en los suburbios y traficaba con droga y pues tuvo muchos líos. Y él me decía, es que yo toda mi vida he estado acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer. Yo existo a 30% y el 70% es el grupo. Y a mí me dicen lo que tengo que hacer, yo lo hago y ya está. Yo no pienso en las consecuencias, no tengo que analizar, simplemente hago lo que me dicen y es una forma cómoda, entre comillas, cómoda de vivir. Solamente que cuando él se encontró en prisión y pagó 17 años de prisión por los hechos que él cometió, se dio cuenta de que las consecuencias no son colectivas, son individuales. Es decir, que nosotros igual tenemos una libertad de pensamiento, pero tenemos una responsabilidad.
Y él dice, es que yo no tengo la fuerza de voluntad para estructurar mi pensamiento y tomar decisiones por mí mismo. Y está haciendo un trabajo psicológico porque a su edad todavía él se encuentra como en una especie de pérdida de identidad en la que no logra tomar decisiones por sí mismo. Y es el caso de muchas personas que no necesitan caer en la delincuencia, inclusive hay personas que tienen una vida completamente normal, que tienen un trabajo, que tienen una vida familiar normal, etcétera, pero que prefieren que les digan lo que tienen que hacer. Y esto es algo que sucede muy a menudo y en la sociedad de hoy en día hay muchas personas que prefieren que les digan lo que tienen que hacer. En las sociedades comunistas, las personas eligen o prefieren un régimen comunista porque prefieren ese modo de funcionamiento. Ahora, en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad libre, nosotros valoramos altamente la libertad de pensamiento, pero es que verdaderamente la ejercemos. Es todo un debate, ¿no? Y la clave de ejercer esta libertad de pensamiento es ejercer, tener el control de su voluntad, es decir, la fuerza de voluntad. Y me dice, pero es que yo tengo un vicio y no logro dejarlo. O tengo tal problema y no logro abandonarlo. O tengo la costumbre de pensar o reaccionar de esta manera o de la otra y no logro cambiar. ¿Cómo es que funciona la voluntad y cómo puede la voluntad ayudarnos? Miren lo que dice este texto que se encuentra en el libro El Camino a Cristo. Página 48, párrafo 1 y el párrafo siguiente también. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Ahora, este pasaje es válido tanto para los cristianos como para las personas que tienen otra sensibilidad espiritual. Muchas personas saben el ideal alto que representa su convicción religiosa, pero no logran alcanzarlo. El párrafo continúa. Por medio del debido ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es saber, la vida de la fe. Ujú. Entonces, nosotros vemos que tenemos que dar nuestra voluntad a Cristo Por completo. por completo. Es decir, tenemos que dar nuestra voluntad a un redentor, ¿sí? El Mesías. Si es para aquellos que tienen una sensibilidad espiritual más bien el judaísmo, sería el Mashiach. Y hay un libro que se llama Ader la Mashiach en hebreo, que habla justamente de este tema, el camino al Mesías, se llama. También tenemos el libro Camino a Cristo, que es de donde salió este texto, la versión en español. El Mesías, Jesús, puede hacer este cambio, porque es que muchas personas dicen, pero es que, ¿cómo es que Jesús puede hacer este cambio en nuestra vida? Por muchas razones, por muchos medios puede hacerlo. Uno de esos medios, y es el más importante, es la influencia del Espíritu Santo. La forma en que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, El puede, teléfono, como vimos el teléfono, la lo que semana vimos, pasada. exacto, gracias, Itamar, y cómo el cielo puede comunicar con nosotros y puede ayudarnos en un momento de debilidad a través de ese medio de comunicación. Tenemos otro texto que nos habla de la libertad de conciencia, porque es que ejercer la voluntad es el principio fundamental, pero vemos de que el entregar nuestra voluntad a Cristo no significa hacernos esclavos, significa decirle, Señor, yo quiero hacer lo que es agradable a tus ojos, porque deseo hacerlo. Pero tiene que haber una motivación que sea más alta que lo que nosotros tenemos la costumbre de pensar. Y este texto lo encontramos en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 126, párrafo 3 y en adelante. Dios demanda un servicio voluntario, un servicio inspirado por el amor a Jesús en el corazón. Dios nunca está satisfecho con un servicio a medias y egoísta. Requiere todo el corazón y los afectos indivisos, una fe completa y confianza en su poder para salvar del pecado. Dios honrará y sostendrá a toda alma leal y ferviente que está procurando caminar ante Él en la perfección de la gracia de Cristo. El Señor Jesús nunca abandonará ni dejará a un alma humilde y temblorosa. ¿Creemos que el Señor obrará en nuestro corazón? Que si le permitimos que lo haga, nos hará puros y santos por su rica gracia que nos capacita para ser colaboradores juntamente con Él. Con percepción aguda y santificada,
Podemos apreciar la fuerza de las promesas de Dios y nos apropiamos de ellas individualmente, no porque seamos dignos, sino porque Cristo es digno, no porque seamos justos, sino porque con fe viviente demandamos para nosotros la justicia de Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender es de que Dios pide un servicio voluntario. Y aquí hay una cosa muy interesante. Hablando de la historia del judaísmo, sabemos cuántas familias judías fueron convertidas de fuerza al catolicismo, pero también cuántas personas han sido convertidas de fuerza al Islam bajo pena de perder su vida. Son cosas que suceden y muchas personas quieren forzar. Cuando los padres de familia fuerzan a los hijos a tener una convicción religiosa, eso puede producir un cambio externo de la conducta, un cambio externo del comportamiento, pero no produce un cambio profundo. Mm. Lo único que puede producir un cambio profundo en nosotros es el tener una verdadera relación con Dios. La espiritualidad libre es el mejor regalo que puede recibir el hombre. Si en el mundo de hoy se pensara en esto, nosotros tendríamos otra forma de ver la religión. La religión ha sido instrumentalizada por muchas personas y la historia no lo confirma para poder dominar a otros, para dominar a las masas, para controlar. De hecho, puede que esa técnica haya funcionado con los jóvenes de otras épocas, pero ahora en la época en la que vivimos ya no funciona. Claro. Eso de imponer o de, por ejemplo, de obligar a los niños, a los jóvenes a hacer algo, ya no funciona. Mm. Sí, porque los medios de comunicación son más desarrollados hoy. Y de hecho, como habíamos hablado en otro tema, de que ahora hay más reglas para, digamos, entre comillas, proteger a los niños. Ujú. O sea, es como que a los niños se les da mucho más libertad siendo niños. Sí, Entonces, ellos ya aprovechan de esas leyes para hacer lo que quieren. sí. Ahora, podemos decir también que hay otro factor que influye y es el hecho de que haya menos implicación de los padres en la educación de los niños. Eso, exactamente. Eso también es verdad. O Mm. sea, es un conjunto de factores que hacen que la sociedad hoy en día sea más, entre comillas, libre. Pero realmente no somos libres porque hay religiones ocultas. Yo no sé si ustedes han oído hablar del wokismo. Y el wokismo es una religión. Pero el wokismo, ¿qué es? El wokismo es una filosofía que se basa en, digamos, en dogmas como, por ejemplo, no hay que analizar, no hay que estudiar, no hay que comprender, simplemente hay que actuar. Hay dogmas como, por ejemplo, el más débil siempre tiene la razón, el más fuerte siempre está equivocado. Son dogmas del wokismo. Y han salido cantidad de teorías ligadas al wokismo que engloban todas las áreas y a veces hasta son contradictorias entre ellas. Por ejemplo, hay algunos que creen que la Tierra es plana. Otros creen en las teorías de conspiración. Pero ya son doctrinas algo más extremas. Son doctrinas más, pero todos los movimientos, por ejemplo, el wokismo fue el responsable de la difusión de las falsas noticias acerca del COVID-19 y las vacunas. Y tiene víctimas en su lista porque a través de esas falsas comunicaciones muchas personas rechazaron la vacuna que les hubiera salvado la vida. Em, el wokismo también crea problemas de revueltas y violencias en muchos lugares. Ahora, el wokismo puede ampararse de causas que son justas. Por ejemplo, los derechos de la mujer. Es que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. Yo digo abiertamente sí, pero por ejemplo, en el wokismo hay una parte del feminismo que cayó en el wokismo. Y el feminismo se convirtió en una discriminación, un racismo igual que el machismo. ¿Qué es hoy en día, a mis ojos, mejor, el machismo o el feminismo? Yo Es no lo mismo. diría ninguno de los dos. Tenemos que estar en el medio. Entonces, cuando las mujeres creen poder discriminar a los hombres porque el maltrato que sufrieron en el pasado aparentemente les da la razón, realmente no están haciendo algo mejor que lo que hicieron los hombres en las generaciones anteriores. De misma manera, las minorías, por ejemplo, las personas, los afroamericanos, fueron tocados por el wokismo y entonces apareció el racismo antiblancos. Pero ¿qué es peor, ser racismo antinegros que ser racismo El antiblanco? racismo es Son igual, racismo. racismo es racismo. Entonces, el wokismo realmente no hace avanzar las cosas, sino que tiende a aportar un cierto equilibrio de fuerzas
en conflictos que son completamente aberrantes desde un punto de vista moral. Y es una religión. Y hoy en día es tan difundida que la gente está en eso, está metido en eso, está influenciado en eso. Las redes sociales están manipuladas por el wokismo y la gente ni siquiera se da cuenta. Y hay obras de algunos autores franceses, yo creo que debe haber también en español, pero hay un autor francés que es un sociólogo muy conocido que escribió una obra que se llama La religión woke, ¿sí? Del wokismo. Yo les invito a ustedes que nos escuchan a informarse un poco más acerca del wokismo y ver cuál es el origen. Sabemos que eso empezó en las universidades americanas y que se ha desarrollado bastante en nuestros días hoy. Entonces, el wokismo es contrario al ejercicio de una libertad de conciencia y las personas cuando son manipuladas no están ejerciendo un servicio voluntario. Entonces, que la religión cuando impone dogmas va a impedir a las personas de ejercer su libertad de pensamiento. Entonces, la libertad de pensamiento tiene que ver con la libertad de análisis, la capacidad de análisis. Hay muchas personas que no tienen libertad de pensamiento porque no desarrollaron su capacidad de análisis. Es por eso que es tan importante y uno de los derechos de los niños es a nivel mundial, los derechos del niño implica el derecho a la educación. ¿Por qué la educación es importante? Porque la educación provee al niño que va a ser el futuro adulto la capacidad de analizar y pensar por sí mismo de una manera independiente. Tener un espíritu crítico, tener un espíritu científico, tener una capacidad de análisis, poder tomar un tema y desglosarlo en varias secciones y poderlo analizar y poder tomar una posición clara según sus propias convicciones, es el derecho de todo ser humano. Dios no fuerza a nadie. La religión forzada no tiene ningún valor. La única religión, la única espiritualidad, y nosotros no hablamos siquiera de religión. Una vez más, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos una religión. No estamos ligados a ninguna religión. Lo único que promovemos es una espiritualidad libre, libre de la violencia que es el no poder pensar, o no tener los elementos para pensar, o no tener la capacidad para pensar. Una espiritualidad libre de dogmas arbitrarios, como lo imponen la mayoría de las religiones en el día de hoy. Entonces, no somos una religión, les proponemos encontrar un camino libre, tener esa capacidad de poder decidir por ustedes mismos. Y de paso, las personas que nos siguen son de diferentes horizontes, hay musulmanes, hay judíos, hay budistas, hay cristianos, hay adventistas, católicos, evangélicos, diferentes personas que nos siguen y yo les saludo con mucho cariño porque nosotros aquí lo único que proponemos es tener la capacidad de dialogar abiertamente y libremente de los diferentes temas que tienen que ver con la espiritualidad, con las relaciones humanas, con la integración social de este mundo. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. En todo caso, les agradecemos. En esta sección no hubo preguntas ni comentarios, pero bueno, queremos seguir abiertos para toda pregunta o comentario que ustedes deseen hacer a través de la cadena de YouTube. Les agradecemos por su presencia, por seguir esta serie. Gracias a todos los que nos acompañaron en la grabación. También gracias a Itamar, que nos acompañó con las lecturas y comentarios. Y esperamos verlo la semana próxima para la continuación de este tema que habla de la libertad de pensar, del libre albedrío y el secreto de la voluntad. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la semana próxima. Bye bye.